Hola Cupcakers, bienvenidos un martes más al canal. Hoy vamos a hacer un bizcocho integral de chocolate que no os podéis perder. Os cuento que he hecho algunas pruebas y al fin he dado con la receta ideal para que este bizcocho quede jugoso, tierno y delicioso. El resultado final me encanta y queda tan rico que ni te imaginas que está hecho con harina integral y azúcar de panela, dos ingredientes que hacen que este bizcocho sea más saludable. Y por eso es perfecto si queremos cuidarnos un poquito o simplemente nos gusta disfrutar de un buen bizcocho. Sin duda os animo a probar esta receta, seguro que os va a sorprender lo rica que está. Así que si quieres saber cómo se hace, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para este bizcocho vamos a necesitar harina de trigo integral, panela molida o azúcar de panela, aceite de oliva suave, leche de soja, una pizca de sal, huevos, cacao en polvo sin azúcar, pasta, esencia o extracto de vainilla, polvo de hornear o levadura química y opcionalmente nueces trituradas y canela en polvo. Empezamos batiendo los huevos en un bol amplio durante 5 minutos a velocidad alta. Y os recuerdo que siempre que hacemos bizcochos, lo mejor es que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente. Así se mezclarán bien entre sí y nos quedará una masa bien ligada. Cuando terminemos de batir los huevos, añadimos la panela molida. Si queréis, la podéis sustituir por azúcar moreno o por azúcar blanco normal, pero si buscáis los beneficios de la panela molida, veréis que es muchísimo más saludable que otros tipos de azúcar. Por eso la podéis utilizar en las recetas para hacer postres más saludables. Aprovecho para dejaros aquí en pantalla los diferentes nombres por los que se conoce la panela en otros países. Una vez la tengamos mezclada con los huevos, añadimos el aceite de oliva suave mientras seguimos batiendo. También podéis utilizar otros tipos de aceites como por ejemplo de maíz, de girasol o de canola o cualquier otro aceite vegetal de vuestra preferencia. Una vez se haya integrado, añadimos la leche de soja. Si queréis, la podéis sustituir por bebida de almendras, de arroz, de avena o alguna otra bebida vegetal. O si no, la podéis sustituir directamente por leche de vaca. Añadimos la pasta de vainilla para darle un toquecito de sabor. Si no la encontráis, la podéis reemplazar por esencia o extracto de vainilla. O directamente podéis utilizar leche de soja sabor vainilla o similares. Hecho esto, añadimos la harina de trigo integral, que como veis al ser integral no debemos tamizarla ya que habría partes que se nos quedarían en el colador. Eso sí, el cacao en polvo sin azúcar debemos tamizarlo junto al polvo de hornear y la canela en polvo, ya que estos ingredientes se apelmazan y crean bolitas que debemos deshacer antes de añadirlos a la masa. Agregamos la pizca de sal y mezclamos un poquito con la batidora apagada, así nos aseguramos de que no salgan volando los ingredientes secos. Ahora encendemos la batidora y mezclamos a la velocidad más bajita que podamos, y solo hasta que no veamos restos de harina en la masa. Ya veréis que así tendremos un bizcocho bien esponjoso y que subirá perfectamente durante el horneado. Si queréis podéis hacer este bizcocho directamente a mano, ya que no tiene ningún ingrediente que necesite ser batido específicamente con batidora eléctrica. Pero también es cierto que la batidora nos ayuda a integrarlo todo un poco más rápido. Opcionalmente podemos añadirle nueces trituradas, y las integramos con una lengua repostera o una cuchara. Las nueces tienen muchas propiedades buenas para la salud y me encanta utilizarlas, aunque sin ellas el bizcocho también queda muy rico. Así que si no os gustan o simplemente no las queréis utilizar, las podéis sustituir por otro fruto seco o simplemente omitirlas de la receta. Una vez estén bien mezcladas, ya tendremos la masa lista para hornear. Para ello podemos utilizar un molde redondo de unos 18 o 20 centímetros de diámetro según la altura que queramos conseguir. Pero si tenéis algún molde de bundt cake, es hora de sacarlo, ya que son ideales para que nuestros bizcochos queden con una forma preciosa y sin ningún esfuerzo. Eso sí, ya veis que engraso el molde con spray antiadherente y lo reparto muy bien con un pincel, ya que el molde tiene muchos detalles y no queremos disgustos después del horneado. De esta manera será mucho más sencillo desmoldar nuestro bizcocho y saldrá perfecto. Hecho esto, añadimos toda la masa en su interior. Cuando la tengamos lista, os recomiendo cubrir el molde con papel de aluminio. De este modo, la parte superior del bizcocho no se reseca y conseguimos que la temperatura del interior sea más homogénea. Una vez listo, lo llevamos al horno precalentado a 180 grados Celsius con calor arriba y abajo y preferiblemente sin ventilador. Lo dejaremos allí durante 1 hora. Tened en cuenta que el tiempo de horneado puede variar según el horno y el molde que utilicéis. Por eso, antes de sacarlo del horno debéis pincharlo con un palillo o un cuchillo para comprobar que el interior del bizcocho está hecho. Recién sacado del horno lo dejamos sobre una rejilla, quitamos el papel de aluminio y lo dejamos reposar durante 10 minutos. No os recomiendo dejarlo durante más tiempo, porque si no se empezará a crear humedad en el interior y el bizcocho se pegará al molde. Pasados los 10 minutos veremos que el bizcocho ha encogido un poquito y que ya se ha despegado de las paredes del molde. Así que ponemos la rejilla encima, le damos la vuelta al molde para dejar caer el bizcocho y ya podemos verlo en todo su esplendor.
Como veis es un bizcocho muy bonito gracias al molde de Bundt Cake, aunque es cierto que si lo hacemos en un molde redondo también es perfecto para los que nos gusta desayunar un trocito de bizcocho por la mañana. Al partirlo se siente suave y esponjoso. Es un bizcocho con una textura muy rica que sirve perfectamente para hacer todo tipo de tartas con relleno, cubiertas de fondant o decorado con manga pastelera. Y para ser sincera, lo que más me han dicho las personas que han probado este bizcocho es que para nada parece integral. Y bueno, supongo que esto es algo muy bueno, ya que por ser integral o saludable no quiere decir que no tenga un sabor delicioso. Y ahora vamos a ver a los cupcakers que entran en el Salón de la Fama de hoy. Si queréis entrar, ya sabéis, etiquetadme en vuestras fotos de Twitter, Instagram o Facebook mostrándome vuestras creaciones. Ana nos muestra su versión de la tarta fría o pie de limón. Me encanta cómo te ha quedado. Victoria ha hecho el cheesecake de Oreo para el cumple de su hija. Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo. Agustín Ezequiel me ha enviado 4 de sus creaciones reposteras. Todo un chef de 10 añitos que me parece a mí que tiene mucho futuro en la repostería. Te mando un besito muy grande para que sigas haciendo más recetas, que por cierto te quedan preciosas. Claire nos muestra sus cupcakes de Oreo. Te han quedado muy apetecibles. Saludos hasta Monterrey. Y por último Wesley, que ha hecho los cupcakes de dulce de leche y coco. Se ven divinos, te envío un beso enorme hasta Tabasco. Muchísimas gracias a todos por hacer mis recetas y que sepáis que ya estáis en mi Salón de la Fama. No olvidéis suscribiros al canal y darle un super like a este vídeo. Nos vemos el viernes con una nueva receta. ¡Hasta pronto, cupcakers!